Vamos con este. ¿Quién es el personaje más inútil en Dragon Ball? Todos. El puesto del personaje más inservible de todo Dragon Ball ha sido peleado por muchísimos personajes. Pero Personaje sí, más bueno que Pedro existe Sánchez, que entonces pueden entrar todos. uno que merece con creces este puesto. Y es que, a ver, nos toca desmentir algunas creencias que se tienen de ciertos personajes. Probablemente pensarías que Videl fue un personaje completamente inútil, ya que solo conocía a Gohan, entrenó y pintaba para tener buen potencial. Pero después de esta pelea ya Y me cago en vuestras muelas. nada volvió a ser igual para ella. Y no, decir que su mayor logro fue dar a luz a Pan no es algo que deba tomarse en serio. Recordemos que Videl es quien prácticamente obliga a Gohan a entrar en el torneo de artes marciales, y es gracias a esto que Goku regresa a la Tierra, ya que se emociona por participar en dicho torneo y pasar un día con sus seres queridos. Sin embargo, esto provocó que Vegeta sintiera esas ganas de tener su revancha con Goku, algo que ya sabemos cómo terminó. Wow, en mis últimos 3 videos he referenciado mucho esta pelea. Pero entonces, gracias a Videl es que Vegeta se dejó manipular y mató a muchos inocentes, pues de una manera muy rebuscada. Sí. Sin embargo, joder, es rebuscado de pelota, ¿sabes? Eso es un efecto mariposa demasiado grande. como dije al inicio, Goku regresó a la Tierra porque Gohan pelearía en el torneo, decisión impulsada por Sí, Videl. edición si me da Júpiter Z, sí, se nota. ¿Y recuerdan quién enseñó Está bien la hecha, técnica es de buena la fusión edición. a los niños en sus últimos momentos en la Tierra? Sí, Goku. Si este no hubiera estado ese día en la Tierra, probablemente Majin Buu hubiese derrotado a los niños antes de que pudieran hacerle frente. Si bien Goten solo hizo tiempo para la llegada de Gohan definitivo, el concepto de la fusión fue introducido gracias a él, y dicho concepto es algo importante para el desarrollo de Bellito y más adelante de Gogeta. Entonces, no, Videl no es tan inútil como se puede llegar a pensar. Y hablando de Videl de Super a Videl de Z, hostia, sí que es impopular, Juan Diego, sí. Videl, recordé a Mr. Satan, de quien se tiene la creencia que es un personaje que no ayuda en nada. Esta vez venció Goku de manera legal a Vegeta ninguna. Cuando realmente Mr. Satan es todo menos inútil. A pesar de que en Dragon Ball Super su participación pasó a ser completamente menor, como la mayoría de los personajes secundarios, en Dragon Ball Z desde que Mr. Satan apareció, Bueno. Ok, creo que se ha desconectado esto un momento, pero creo que ya deberíamos estar. fue importante para la trama. No lo sé. ¿Estamos en directo, gente? No sé qué ha pasado. Es que sí, fue introducido como un recurso cómico, un humano contra un Pero androide el cable. poderoso. Sí, se ve que Pero sí. recordemos la pelea de Gohan contra Cell. Él fue quien lanzó la cabeza de 16 cerca de Gohan. A pesar del miedo, se atrevió a hacerlo, lo que demuestra que es una persona con alto sentido de justicia y compromiso. Si no hubiera sido por esta acción, 16 no hubiese dicho aquellas inspiradoras palabras que detonaron la transformación del Super Saiyajin 2. Y ni hablar de la participación de Mr. Satan en el arco de Majin Buu, donde tomó Solo carrea, la literalmente. responsabilidad de enfrentar a Buu a pesar de que estuviera cagándose de miedo. Y gracias a la amistad que forja con Majin Buu, provoca que haya tiempo suficiente para que Goten y Trunks aprendan la técnica de la fusión. Y todavía es Creo que gracias ahora a me él marca que que va mal, la verdad. No sé si se ha jodido esto, no sé qué ha pasado. Pero ha sido de golpe, porque no estaba yendo mal, ¿no? A ver, un segundo. ¿Va mal, gente? Os pregunto, ¿eh? ¿Va bien? Ok. ¿Otro lo decís? esta tierra aceptó dar su energía a Goku para la Genkidama. Pero hablando de fusiones, no olvidemos mencionar a Gotenks. No a este, sino a este Gotenks, que desde que apareció por primera vez fue alguien Ahora, si metemos a Gotenks, completamente inservible. No solo podía nos puso para moverse ver ni un memes. metro porque Sí, se obviamente. cansaba. Lo cual en el mundo de Dragon Ball te hace a alguien inútil. Y es que este personaje podría quedarse con el puesto del más inservible, pero después de todo hizo algo importante y creo que muchos no lo recuerdan. Pero para eso hay que irnos hasta el arco de Super Hero, que a pesar de que no podía ni convertirse en Super Saiyajin, este mismo golpea la cabeza de Cell Max. Descubría Supongo que lo podemos considerar. Que pierdón, la verdad, la participación de Gotenks, pero bueno. así su punto débil. Así que Gotenks gordo no es tan inútil. Pero sí, en el arco de Majin Buu fue un completo fracaso. Pero bueno, ya que estamos en el arco de Majin Buu, es imposible no hablar del supremo Kaiosama, quien de verdad
casi se queda con el puesto del personaje más inútil de todo Dragon Ball. Pero no, de verdad hizo algo importante. Él fue el responsable de llevarse a Gohan al planeta sagrado para que entrenara Star Wars Legends, algo de Star Wars con la Legends. espada Z. Si bien esto no fue lo primordial para lo que vino después, indirectamente estas acciones hicieron que el antiguo Supremo apareciera y esto terminó con Gohan definitivo. Y también hay que recordar que él Uf, rebuscado también, fue pero el que bueno. dijo que se podían fusionar con los aretes Potara, así que el Supremo Kaiosama actual de perdida hizo algo importante, sin mencionar que en la línea de Trunks del futuro este dio su vida para detener el renacimiento de Majin Buu. Pero bueno, ahora nos tocaría hablar de los guerreros Z, de quienes se ha construido la idea a lo largo del tiempo ¿La otra línea del tiempo la podemos considerar? de que son personajes inútiles cuando realmente no lo son. Los guerreros Z son injustamente acusados de esto último. Y es que a ver, empecemos por Ten Shin Han. Y aquí es que hay una diferencia entre ser un inútil y ser un personaje desaprovechado, ya que Ten desde sus No, inicios obviamente los guerreros Z no. Quizá podrías meter a Chaos. mostró un gran potencial, siendo un gran rival para Goku en el torneo de las artes marciales. Porque Chaos sí que es un de poco hecho, bueno. terminó como Lo ganador quitas de la del mismo, historia y tampoco aunque esto pasa fue nada. cuestión de suerte al final. El poder de este personaje en primera instancia motivó a Goku a superar su fuerza y seguir adelante, tanto que al final del Dragon Ball clásico, Goku es mucho más fuerte que Ten Shin Han. Ten sigue entrenando y en la saga Saiyajin es capaz de derrotar a un Pobre Ten, siempre entrenando y siempre atrás. Saiyaman. No como Yamcha, pero bueno, ya hablaré de él Ya más te darán el Orange Ten Shin Han. adelante. Pero sin duda, el momento por el que más debemos recordar a Ten es por detener a Cell segunda forma, a pesar de ser infinitamente inferior que él. Esto significó algo importante para el desarrollo de la historia, ya que dio tiempo para que Trunks y Vegeta terminaran su entrenamiento, y de no haber Qué sido por fumadas ese esto, momento. Cell absorbía muchísimo más rápido a 18, lo que hubiera provocado más problemas desde antes. Ten sí es un personaje altamente desaprovechado, y más desde este punto, porque no vuelve a ser algo tan relevante después de esto. Pero bueno, tenemos que recordar que Ten es el personaje más precavido de todos. Sigue pensando que Vegeta los va a traicionar, Y lo va a pero sin traicionar. duda no Descaro. es alguien inútil. No como podríamos pensarlo de esta persona. Pero qué tal si te dijera que Yamcha solamente ha tenido mala fama. De verdad, siento que Yamcha es un personaje que ha sido muy maltratado A con el ver, seamos sinceros, Yancha. Uf. tiempo. Y es que, con el simple hecho de que Yamcha fuera uno de los personajes protagónicos desde el inicio de Dragon Ball, ya hace que no sea alguien inservible. Pero déjate lo explico. Fue importante para el desarrollo de la historia tal y como la conocemos. Cuando Goku se convierte por primera vez en Osaru, él es el que se da cuenta de su punto débil, y con ayuda de Puar le cortan la cola. De aquí considero que Yamcha pasó a ser alguien con quien medían el poder de los nuevos rivales o enemigos, lo cual no considero que sea algo inútil, porque ponía alerta a los demás. ¿No me crees? Hagamos un repaso. Su pelea contra Jackie Chun, su pelea contra Ten Shin Han, su pelea con Chen, Supongo que este punto se lo podríamos dar. quien era Kamisama, y la más importante de todas, su pelea contra un Sí, la verdad es que sí que. Sí que era un poco el conejillo de India, ¿no? Saiyaman. Que sí, este es uno de los momentos más bajos del personaje, pero ¿realmente fue inútil? Pues no lo creo. Su pelea ayudó a que los demás se tomaran las cosas en serio. Aparte, su muerte no significó algo malo para la trama, como si lo hubiera sido la muerte de Krillin, quien recordemos quería pelear primero que él y Yamcha se lo impidió. La muerte de Krillin hubiese significado no ir a Namekusei, ya que este último fue el que tuvo la idea de visitar este planeta en búsqueda de otras esferas del dragón. Pero sin duda alguna, Yamcha nunca fue un inútil porque no perdió el tiempo para estar Está el meme de Yancha que no le hace justicia. La verdad es que el meme sí que lo ha hecho envejecer como un personaje muy inútil. con Bulma, que si lo pensamos, gracias a que él se portó como un patán, según las palabras de Bulma, fue que ella decidió estar con Vegeta y Esto es rebuscado. así nació Trunks. Entonces, indirectamente, Yamcha salvó la línea del tiempo. Ya, joder, eso la cara está bien hecho. Bueno, estoy jugando, pero ya me entendieron. Y si ya hablamos de dioses, de humanos que no tienen ki y de los guerreros Z y ninguno es el más inútil de Dragon Ball, entonces ¿quién es? Pues ahora nos toca hablar de los amiguitos de sobra que hay en Dragon Ball. Pero antes me gustaría hacer una mención honorífica a Monaka, ya que sí, estuve pensando en dejarlo Yo Monaca tampoco lo contaría. como el más inútil, pero no. Incluso A ver, técnicamente, gracias. Derrota a G, ¿no? Monaka hizo más cosas que el personaje del que hablaré más adelante. Monaka de perdida motivó a Goku a ser más fuerte. Sí, Democracia, con las democracia, mentiras ¿qué? de Bills, pero aún así lo hizo. Pero ahora sí, nos toca hablar de los 3 personajes más inútiles de todo Dragon Ball. Oolong fue de los primeros personajes Hostia, Ulon, ya ves. introducidos en la historia. Recordemos que gracias a él y su transformación en Bulma, fue que el maestro Rochi accedió a apagar el fuego del castillo de Oxatan. Fue quien impidió el deseo de dominar el mundo. La verdad es que Ulon estaba un poco ahí para los chistes porno, ¿no?
Ah, literalmente estaba ahí para hacer la gracia porno y aún fuera, ¿no? No había mucho más en el personaje. Siendo sinceros. parte de la pandilla de Pilaf. Sí, gracias a Oolong, el rey del mundo no fue este enano azul. Pero después de esto, Oolong no hizo absolutamente nada. Casi al igual que Puar, quien solo ayudó a cortar la cola de Goku en el arco de Pilaf y nada más. No hizo absolutamente nada más. Pero sin duda alguna, el personaje más inútil es Chaos. Iba a decir, ¿Lunch no podría entrar por aquí? ¿Lunch hace algo importante? Sí, no hay nada que este personaje haya hecho bien. Y créanme, Mira, eso es pues el que habíamos mencionado, ¿no? peor. Desde que Uno apareció aparece en ya Super, estaba siendo en el manga, ridículo. no sé. Su primera pelea fue contra Krillin y perdió. Después en el próximo torneo fue brutalmente aplastado por Tao Pai Pai, un enemigo que para estas alturas de la historia no representaba ningún peligro para los demás guerreros Z. Cuando intenta impedir el deseo de Piccolo Daimaku, es matado por este mismo. Y Yajirobe cuenta, pero Yajirobe sí que hizo cosas, coño, derrotó a un hijo de Piccolo y le corta la cola a Vegeta. vamos al broche de oro. Su sacrificio en el arco Saiyajin, Y siempre faltan semillas por su culpa. esto no significó absolutamente nada. Si pudiera decir que sirvió para algo, fue para demostrar lo patéticamente débil que era contra Nappa. Es todo. Tal cual. Ya que después de este arco no se vuelve a ver nunca. Incluso No, de hecho, Tenshinhan creo que de manera canónica, creo, no sé con Super, pero al menos con Z, que estoy casi seguro que sí. En el manga, Goku y Chaos nunca han tenido un diálogo entre ellos. Creo que nunca han hablado entre ellos. Y no es coña, menciona que las situaciones posteriores son demasiado peligrosas para Shao. Acá Y resiste un digo, golpe como psicólogo, hemos no me visto, acuerdo. el ser débil no te hace inútil. Les di ejemplos con Videl, Mr. Satan y otros, pero es que Shao, en serio, no hizo nada. Estamos ante el personaje más inútil de toda la historia de Dragon Ball. Pero bueno, espero que el video les haya gustado y quisiera agradecer Buen vídeo, y bien editado, la verdad. La edición de este señor está bastante bien, bastante fina.